Imagina una noche de octubre de 1973, en un campo abierto de la provincia de Gerona. Frío seco, muchas estrellas. Y en ese campo, de pie en el silencio, hay un grupo de personas que esperan. No son locos ni fanáticos. Son un electricista, un farmacéutico, un ama de casa con los hijos ya acostados. Esperan porque alguien les prometió que esta noche llegan. Esa noche no llegó nadie, y sin embargo, ninguno de ellos volvió a casa creyendo que se había equivocado. Ahí está todo, no en los ovnis, en esa decisión, en por qué 12 personas completamente normales eligieron seguir creyendo cuando la realidad les dijo que no. Nivel primero, superficie. Otoño de 1973. Figueres, Cataluña. Un pueblo de unos 20.000 habitantes en el corazón del Ampurdán, a menos de 40 kilómetros de la frontera francesa. Manuel lleva 15 años de pie frente a la misma pizarra, en la misma escuela pública, enseñando el mismo temario oficial que el Ministerio de Educación franquista le ha asignado. 41 años. La suela de los zapatos desgastada de tanto paseo por el mismo patio. Ese año, sin embargo, algo está roto en el aire de España. En diciembre, un coche bomba bajo el puente de la calle Claudio Coello de Madrid lanzará al almirante Carrero Blanco, el sucesor designado de Franco, 6 pisos hacia arriba, por encima de la cornisa de un edificio. Los periódicos que Manuel lee cada mañana están censurados. Hablan de un terrible accidente, como si la física de la explosión fuera un mal sueño colectivo. La crisis del petróleo está ahogando Europa entera. En todo el mundo occidental, la prensa libre habla de Watergate, de Vietnam, de avistamientos sobre bases militares americanas. Y en España, el régimen que supuestamente lo controla todo empieza a mostrar grietas. Manuel lo nota. Aunque no sepa nombrarlo, lo nota. Hay una fatiga en la gente que se parece mucho al miedo. Y en ese vacío exacto, alguien llama por teléfono. Carlos tiene 43 años y lleva 12 despachando recetas y midiendo tensiones arteriales en la farmacia del centro de Figueres. Todo el pueblo lo conoce. Es el vecino al que acudes cuando no sabes si ese dolor de espalda es muscular o algo peor, porque Carlos te lo explica con paciencia, con método, sin cobrar la consulta. Una noche de octubre de 1973, Carlos llama a un amigo íntimo. La voz le tiembla. No está borracho. No está loco, al menos en el sentido convencional. Está aterrorizado. Y dice algo que su amigo no sabe cómo procesar. Ha recibido un mensaje. No de un familiar, no de un médico, de entidades que se presentan a sí mismas como los maestros de las estrellas. Aquí es donde la mayoría de nosotros cerramos la historia. Otro iluminado. Siguiente. Pero espera. Porque lo que viene después no es que el amigo cuelgue el teléfono. Lo que viene después es que el amigo escucha. Y al final de la llamada, tampoco descarta lo que acaba de oír. Porque Carlos no es el loco del pueblo. Carlos es el hombre más cuerdo que conocen. Y esa distinción, que ahora mismo parece pequeña, lo va a cambiar absolutamente todo. Guarda ese nombre. Vuelve a él cuando lleguemos más abajo. Hay un error que cometemos casi todos cuando oímos hablar de sectas. Un error cómodo, casi necesario. Pensamos, eran personas sugestionables, frágiles. El estereotipo del fanático, ojos un poco perdidos, discurso desconectado de la realidad, búsqueda obvia de atención. El grupo de Figueres destruye ese estereotipo en un segundo. A quien llamaremos Monse, llevaba toda la vida siendo el ama de casa más organizada de su calle. Factura de la luz pagada antes de que venciera, ropa perfectamente planchada, la nevera nunca vacía. Cuando empezó a regalar sus pertenencias, semanas antes de la fecha señalada para el viaje, sus vecinas describieron su actitud con una sola palabra: serena. No eufórica, no histérica, serena, como quien ordena el armario la noche antes de un viaje largo del que sabe que no va a volver. Esa calma fue lo más perturbador, mucho más que cualquier declaración delirante. Un electricista de 34 años con 8 de antigüedad en la misma empresa, un maestro con 15 años de trayectoria, un farmacéutico con décadas de prestigio. Nadie en el grupo encajaba en el perfil del fanático, y precisamente por eso, nadie supo cómo detenerlos. Sus familias lo intentaron, sus amigos lo intentaron, algunos lo rogaron. No sirvió de nada.
Existe un relato cómodo sobre Figueres. Un grupo de vecinos crédulos cayó en el delirio colectivo propio de su época. Caso cerrado. Siguiente. Pero hay una capa que ese relato ignora por completo. Una que los otros vídeos sobre este tema tampoco mencionan, porque la mayoría ni siquiera saben que existe. En 1973, mientras Figueres vivía su propia crisis de fe interestelar, el Ejército del Aire español llevaba años abriendo expedientes. Expedientes reales. Con sello oficial, número de registro y firma de oficial al pie. Archivos clasificados sobre avistamientos de objetos no identificados en el espacio aéreo nacional, que décadas más tarde serían desclasificados y transferidos al Centro de Documentación del Ministerio de Defensa. No es especulación, es burocracia militar española. Esos documentos revelan que los avistamientos en el noreste peninsular, precisamente la zona del Ampurdán, eran especialmente frecuentes durante aquellos años. Los pilotos de la Fuerza Aérea rellenaban formularios reglamentarios. Los mandos los archivaban sin hacer ruido. Nadie hablaba en público. El ejército español sabía que algo sucedía en ese cielo. Y mientras los técnicos militares registraban sus informes a puerta cerrada, en Figueres un grupo de 12 vecinos completamente ordinarios tomaba decisiones irreversibles mirando exactamente ese mismo trozo de cielo. No es una coincidencia menor. Es el tipo de detalle que cambia el peso de toda la historia. Porque lo que ese grupo estaba escuchando, los mensajes exactos de los maestros de las estrellas, lo que decían, cómo lo decían, y por qué algunas de sus instrucciones resultan tan difíciles de explicar desde la psicología más básica, eso ya es otra conversación. Una que empieza justo donde ésta termina, y es considerablemente más inquietante de lo que imaginas ahora mismo. Nivel segundo. Línea de flotación. Hasta aquí el suelo era firme. A partir de aquí, empieza a ceder. Y lo que pasa cuando el suelo cede bajo los pies de gente completamente normal es lo más perturbador de todo este caso. Imagina que eres un comandante del Ejército del Aire español en 1972. Tu trabajo no tiene glamour ninguno. Clasificar, fechar, sellar. Archivar informes de pilotos militares que describen cosas en el cielo que no saben cómo explicar, sin parecer que han perdido el juicio. Luces que viran en ángulos imposibles para cualquier aeronave conocida. Objetos que aparecen en el radar y se evaporan sin dejar rastro. Testimonios firmados con nombre y rango por hombres con 100 horas de vuelo que no suelen asustarse de nada. El Estado español tenía un sistema oficial para gestionar estos avistamientos, no por curiosidad científica, sino porque la defensa aérea de cualquier país necesita saber qué vuela en su espacio soberano que no debería estar ahí. Esos expedientes existen. El Ejército del Aire español los desclasificó décadas más tarde. Son reales. Son consultables. Lo que muestran para el periodo comprendido entre 1972 y 1973 es una efervescencia de avistamientos documentados en toda la península ibérica sin precedente en la década anterior. El nordeste peninsular, incluyendo las comarcas de Cataluña, concentraba una parte significativa de esos registros. Figueres está en el nordeste de Cataluña, a 130 kilómetros de Barcelona, a 30 de la frontera francesa. El grupo no nació en el vacío. Germinó en terreno que llevaba años siendo preparado, sin que ninguno de sus miembros lo supiera. Eso no explica nada, pero lo cambia todo. Recuerda ese nordeste peninsular. Volvemos a él antes de terminar este nivel. El 13 de diciembre de 1973, un hombre llamado Claude Borillon aparcó su coche en los márgenes del Parque Natural de los Volcanes de Auvernia, en el centro de Francia. El cielo estaba encapotado, y el barro de los senderos volcánicos olía a piedra húmeda y a azufre viejo. Borillon tenía 27 años. Era periodista de automovilismo y piloto de carreras aficionado, sin historial de inestabilidad mental ni de participación en ningún grupo religioso alternativo. Bajó al interior de un cráter volcánico extinguido hace miles de años, y allí, según su relato documentado, publicado y firmado por él mismo, recibió la visita de entidades no humanas. Le transmitieron un mensaje preciso. Toda vida en la Tierra había sido creada por civilizaciones extraterrestres. Había sido seleccionado para comunicar ese mensaje al mundo. Le dieron instrucciones concretas sobre cómo organizar a los futuros creyentes.
3 semanas después, al otro lado de los Pirineos, un farmacéutico de Figueres haría su primera llamada telefónica con la voz temblorosa. El mismo año, el mismo mes. La misma arquitectura de mensaje. Un elegido, entidades benevolentes de otra parte del universo, instrucciones precisas, una misión colectiva. Borillón fundó el movimiento raeliano. Hoy tiene decenas de miles de seguidores en más de 80 países. El grupo de Figueres vendió sus casas y esperó en un campo a que llegara una nave que nunca llegó. ¿Qué separó a unos de los otros? El carisma del mensajero, la libertad de prensa en Francia frente a la censura en España. ¿Simplemente la suerte? Esa pregunta tiene respuesta, pero la respuesta es bastante más incómoda de lo que parece, y la veremos más abajo. El 20 de diciembre de 1973, a las 9:23 de la mañana, una carga de explosivos bajo el asfalto de la calle Claudio Coello de Madrid lanzó el coche blindado del almirante Luis Carrero Blanco por encima de un edificio de 5 plantas. El coche cayó al otro lado. El hombre que Franco había designado como guardián de su régimen murió minutos después. España se paralizó. No hay otra manera de decirlo. Los periódicos catalanes de ese mes, incluyendo los El Ampurdán, publicaron exclusivamente el atentado y sus consecuencias políticas. La censura franquista, que en condiciones normales ya filtraba prácticamente todo, ese diciembre operó en una única dirección: gestionar el shock y el duelo institucional. No había atención ni espacio para ninguna otra historia. Investigadores que han intentado reconstruir la cronología interna del grupo señalan que ese otoño fue precisamente el período de mayor actividad. Las reuniones más frecuentes, las primeras conversaciones sobre renunciar a empleos, la consolidación del núcleo que meses después saldría a esperar la nave. No hay ni una sola línea en la prensa regional de ese período que documente nada de esto. No fue un encubrimiento. Fue algo más frío y más accidental. El grupo tomó sus decisiones más irreversibles en el momento exacto en que toda España miraba hacia Madrid. A veces la historia importante no se entierra deliberadamente, simplemente queda aplastada bajo otra historia más grande, y esa accidentalidad, paradójicamente, resulta más perturbadora que cualquier conspiración con nombre propio. Hay un nombre que no aparece en ningún análisis del caso de Figueres que hayamos encontrado. Ninguno. Y esa ausencia, una vez que la detectas, es muy difícil de ignorar. Ese nombre es Hummo. Desde 1966, investigadores de fenómenos aéreos en toda España y en varios países europeos empezaron a recibir cartas. Largas, meticulosamente detalladas, escritas en un castellano formalmente impecable con pequeñas irregularidades que parecían deliberadas. Las cartas afirmaban provenir de seres del planeta Humo, situado a 14,4 años luz de la Tierra. Describían la sociedad humita con minuciosidad casi académica, su tecnología, su filosofía, su sistema ético, y describían a sus emisarios como entidades benevolentes que observaban a la humanidad con profunda preocupación, y que habían seleccionado a ciertos individuos terrestres para establecer contacto. Esas cartas circularon durante 7 años en los mismos círculos de aficionados españoles, antes de que el grupo de Figueres afirmara haber recibido sus primeros mensajes de los maestros de las estrellas. En los años 90, un psicólogo español llamado José Luis Jordán Peña reconoció en entrevistas que él había inventado el caso Hummo íntegramente. Lo diseñó como experimento de psicología social para comprobar si era posible construir un sistema de creencias colectivo a partir de material completamente fabricado. El experimento funcionó con una eficacia que el propio Jordán Peña describió como inquietante. La arquitectura conceptual de los maestros de las estrellas que el grupo de Figueres describía. Entidades benevolentes de civilizaciones superiores, mensajes de preparación para un viaje, una comunidad de elegidos con misión específica. Es casi idéntica a la doctrina humita que llevaba 7 años circulando por esos mismos ambientes. No existe prueba documental directa de que alguien en Figueres leyera esas cartas. Puede que no fuera necesario leerlas. Puede que bastara con que las ideas hubieran estado flotando durante años en el tejido social de los aficionados españoles, absorbidas por ósmosis, sin que nadie fuera consciente de su origen. Una mitología fabricada, respirada lentamente, puede volverse indistinguible de una revelación genuina.
Desde dentro, las dos experiencias son idénticas. Y si eso es cierto, la pregunta más inquietante del caso de Figueres no es si los extraterrestres eran reales, es si alguien sembró deliberadamente esa creencia en el imaginario colectivo, y los 12 de Figueras fueron simplemente quienes la cosecharon sin saber jamás que eran el experimento. Guarda el nombre de Jordán Peña, lo vamos a necesitar, y ahora bajamos a donde ya no llega ninguna luz. Lo que acabas de ver son los patrones que nadie había conectado. Lo que viene a continuación son las personas que vivieron todo esto desde dentro, las decisiones concretas que tomaron, lo que perdieron de manera irrecuperable. Y eso, te lo aviso con honestidad, es bastante más difícil de mirar. Nivel tercero, crepúsculo. Hay algo en los casos como el de Figueres que los investigadores tardan años en comprender del todo. No el porqué de las creencias, sino el qué quedó después. El rastro que deja una convicción absoluta cuando choca contra el mundo real. Una tarde de principios de los años 80, una periodista de un semanario catalán, a quien llamaremos Rosa, pasó varias horas en el archivo municipal de Figueres revisando registros de cambios de titularidad de propiedades entre los años 73 y 75. No era una investigación sobre fenómenos paranormales, era, al menos en apariencia, un reportaje sobre el mercado inmobiliario local. Pero los datos que encontró la dejaron sin respuestas. En un periodo de 22 meses, 6 propiedades residenciales en un mismo barrio habían cambiado de dueño de forma consecutiva y a precios notablemente inferiores a los del mercado. Las transacciones estaban firmadas con apresuramiento, sin negociación aparente, como si los vendedores tuvieran urgencia por deshacerse de algo. Rosa no conectó los puntos aquella tarde. No tenía por qué hacerlo todavía. Lo que ningún archivo registra es la historia detrás de esas firmas. El maestro que vendió su piso de 12 años, donde vivía con su mujer y sus 2 hijos, no lo vendió por apuros económicos. Lo vendió porque en pocos meses ya no lo necesitaría. Porque estaría en otro mundo, literalmente. Y lo que no aparece escrito en ningún sitio, lo que el archivo simplemente no puede contener, es lo que ocurrió con las familias que se quedaron. Esas tampoco se fueron a ninguna parte. Eso, a estas alturas de la historia, resulta más perturbador que cualquier avistamiento. Los números, cuando empiezas a sumarlos en frío, tampoco cuadran. Y eso es lo que te llama la atención si miras este caso con la distancia suficiente. El electricista, a quien llamaremos Andreu, llevaba 8 años en la misma empresa de instalaciones eléctricas de Figueres. 34 años de edad. El tipo de perfil laboral que en la España de los 70 significaba estabilidad concreta. Derechos adquiridos, una cuenta de ahorros pequeña pero creciente, quizás una hipoteca sobre un piso modesto, un coche de segunda mano, una nevera pagada a plazos. Un patrimonio construido ladrillo a ladrillo durante casi una década. Renunció a su puesto un martes por la mañana, sin preaviso. Su jefe tardó 3 días en encontrar a alguien que lo sustituyera. Y aquí los números dejan de encajar. Ese patrimonio acumulado, esos ahorros, esas propiedades, ¿a dónde fueron exactamente? Algunos vecinos recordarían años después que varios miembros del grupo habían donado pertenencias y bienes a personas cercanas antes de la fecha señalada para el viaje. Otros simplemente los habían vendido a precios de derribo. Pero no existe ningún registro centralizado, ningún informe de la Guardia Civil, ningún documento notarial agrupado que permita reconstruir con precisión el flujo de ese patrimonio. Lo que sí podemos calcular es la magnitud de lo que dejaron atrás. Lo que no podemos calcular, y que resulta igualmente importante, es a dónde fue todo aquello. Existe una teoría que algunos investigadores del fenómeno ufológico español han desarrollado con voz baja y precaución visible. No es una teoría sobre extraterrestres, es una teoría sobre personas, concretamente, sobre lo que es capaz una sola persona de hacer sobre otras. Para entenderla hay que conocer a José Luis Jordán Peña, psicólogo de Valencia que durante más de 20 años mantuvo en vilo a decenas de ufólogos y periodistas españoles con una correspondencia masiva supuestamente enviada por los habitantes del planeta Humo. Los describía con una minuciosidad asombrosa, su filosofía, su gramática, su cosmología completa. En 1993 confesó haberlo fabricado todo desde el principio. Había creado una civilización extraterrestre entera para estudiar, en sus propias palabras, la credulidad humana. Lo perturbador del caso Jordán Peña
No es la mentira. Es que funcionó durante más de 2 décadas. Es que personas inteligentes y formadas construyeron su cosmovisión sobre la ficción de un solo hombre. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Hubo alguien así en Figueres? No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos ningún documento que identifique con claridad quién recibió el primer mensaje ni cómo se transmitió al resto del grupo. Esa laguna en el origen mismo de la historia resulta cada vez más difícil de ignorar cuanto más tiempo pasas revisando los archivos disponibles. Y si ese alguien existió, nunca respondió ante nadie. A lo largo de los años 90, el investigador Vicente Juan Ballester Olmos colaboró con el Ministerio de Defensa español en la desclasificación parcial de los expedientes del Ejército del Aire. Cientos de informes acumulados entre los años 60 y los 90 sobre fenómenos aéreos no identificados, clasificados como reservados durante décadas. Lo que encontraron fue extenso. Lo que no encontraron resultó igualmente significativo. Entre los expedientes desclasificados existen referencias a fenómenos aéreos en el Ampurdán, la comarca donde se asienta Figueres, durante los años 72 y 74. Pero hay un periodo específico, los meses centrales de 1973, en que la densidad de informes sobre esa zona disminuye de forma notable. No desaparece del todo, solo disminuye. Puede tratarse de simple burocracia. Los archivos militares tienen lagunas sin que haya conspiración de por medio, pero algunos investigadores que han revisado estos fondos han señalado que ciertos expedientes del periodo presentan discontinuidades difíciles de atribuir al mero desorden administrativo. Discontinuidades en los registros del Ampurdán. Exactamente durante el periodo en que 12 personas ordinarias de Figueres decidían renunciar a sus empleos, vender sus casas y esperar en un campo abierto. Puede que no signifique nada. Es posible. Lo dejo ahí. Ahora conecta estos puntos, porque lo que voy a decirte a continuación es lo que más me ha costado ordenar y lo que más me cuesta formular sin sonar a lo que precisamente intentamos evitar en este canal. En diciembre de 1973, en las colinas volcánicas de la región francesa de Auvernia, un periodista deportivo llamado Claude Borillon afirma haber sido contactado por seres de otro mundo. Funda el movimiento raeliano. Hoy tiene presencia activa en más de 75 países. En España, ese mismo año, en Figueres, 12 personas hacen esencialmente lo mismo. En 1997, en una mansión de Rancho Santa Fe, California, 39 miembros del grupo Heaven's Gate se quitan la vida convencidos de que una nave espacial los recogerá detrás del cometa Hale-Bopp. 3 continentes, 3 décadas distintas, el mismo esquema. Una comunidad de personas ordinarias que recibe mensajes de entidades superiores, sacrifica su patrimonio material para preparar un viaje que no llega, y cuando la nave no aparece, o reinterpreta la ausencia como una prueba de fe, o paga el precio más alto posible por no poder hacer ninguna otra cosa. Lo que los une no son los extraterrestres. Lo que los une es el momento en que aparecen, siempre en periodos de fractura institucional profunda, cuando las certezas colectivas se desintegran y el vacío que dejan se vuelve insoportable. En Francia, el post-Mayo del 68 había dejado a toda una generación sin brújula moral. En España, ese mismo 73, el tardofranquismo se deshacía a velocidad creciente. En California, en el 97, el fin de la Guerra Fría había dejado a millones de personas sin el enemigo que organizaba su mundo. El patrón no apunta hacia las estrellas, el patrón apunta hacia abajo, hacia algo mucho más incómodo sobre lo que somos, sobre lo que necesitamos creer para soportar la incertidumbre de existir. Y es exactamente aquí donde la historia oficial empieza a mostrar sus primeras grietas. Porque si este patrón es real, y los datos apuntan a que lo es, entonces las preguntas que importan no son sobre naves espaciales. Estamos entrando en territorio que muy pocos se atreven a explorar. Leer un libro al que le han arrancado todas las páginas pares. Los que dudan son los que no estaban listos. Tú estabas listo, por eso sigues aquí. Lo que más me asustaba no era que estuviera loco, era que parecía más en paz que yo. No sabemos cuántos miembros del grupo siguen en contacto entre sí. No sabemos si alguno sigue esperando, en alguna forma reinterpretada,
lo que nunca llegó. Y tampoco sabemos cuántas personas salieron en silencio y nunca dijeron nada en público, precisamente porque hablar implicaba revivir el coste de haberlo vivido. El encubrimiento más eficaz no es el del Estado. Es el que las personas hacen de sí mismas cuando la verdad cuesta demasiado. Y debajo de todo esto, más abajo de los expedientes en blanco, y de los archivos con páginas arrancadas, y de Rafael y de Montserrat, y del maestro que dejó el aula tras 15 años, hay algo que ninguno de los niveles anteriores ha tocado todavía. Algo que conecta el campo del Ampurdán con al menos otros dos momentos de la historia reciente, en California y en Francia, donde personas completamente distintas, con lenguajes completamente distintos, llegaron exactamente a la misma conclusión. Esa conexión cambia la pregunta entera. En el fondo del iceberg está esa pregunta, y el fondo no tiene fondo. Nivel quinto. Fondo. Hay algo que no te he dicho todavía, algo que he guardado para este momento, porque para entenderlo hace falta haber hecho el descenso completo, haber pasado por todo lo que ya hemos visto juntos. Para este tramo no queda mucha luz, pero sigamos. En noviembre de 1954, un sociólogo de la Universidad de Minnesota, llamado Leon Festinger, leyó un anuncio en un periódico local de Illinois que le cambiaría la vida. Una ama de casa de Oak Park, a quien Festinger llamaría Dorothy Martin en sus notas para proteger su identidad, afirmaba recibir mensajes telepáticos de seres extraterrestres que le informaban de que una gran inundación destruiría la Tierra antes de que amaneciera el 21 de diciembre. Un grupo de creyentes se había formado a su alrededor. Habían dejado sus trabajos, algunos habían vendido sus casas. Festinger no llamó a las autoridades. Hizo algo que ningún académico razonable haría. Se infiltró. La noche del 21 de diciembre, el grupo se reunió en el salón de Dorothy. Esperaron. El silencio duró horas. Un silencio espeso y sin temperatura, el tipo que pesa en el pecho sin avisar. La Tierra no se inundó. Y entonces Dorothy anunció que había recibido un nuevo mensaje. Su fe había salvado al planeta. El desastre había sido cancelado gracias a ellos. Festinger lo recogió todo en un libro publicado en 1956. Su hallazgo es el que más me perturba de todo lo que hemos recorrido hoy. Cuando una creencia ha costado demasiado para ser abandonada, el fracaso de la profecía no destruye la fe, la intensifica. Porque admitir el error sería admitir que todo lo sacrificado fue en vano, y eso es un peso que la mente no siempre puede sostener. Lo que sintieron en el campo abierto de Figueres aquella madrugada, cuando la nave no llegó, ¿fue decepción? ¿O fue algo más parecido al alivio de tener una nueva espera a la que aferrarse? En diciembre de 1973, mientras el grupo procesaba en silencio lo que había ocurrido o lo que no había ocurrido, a 600 kilómetros al norte de los Pirineos, en el cráter de un volcán extinto de la región de Auvernia, un periodista deportivo francés de 26 años llamado Claude Borillon caminaba solo bajo un cielo de diciembre frío y sin nubes. Borillon dijo que aquella mañana descendió una nave, que un ser de luz le habló durante 6 días, que le dijeron que era el elegido. Lo que fundó ese invierno se llama el movimiento raeliano. Hoy tiene más de 90.000 miembros en 121 países. El mismo año, los mismos elementos, el mismo vacío que llenar. A un día de viaje en coche desde Figueres. 20 años más tarde, en la madrugada del 29 de marzo de 1997, 39 personas aparecieron muertas en una mansión de Rancho Santa Fe, en California. Se habían envenenado con fenobarbital mezclado con vodka. Llevaban ropa negra y zapatillas de deporte nuevas. Tenían los brazos cruzados sobre el pecho. Se llamaban Heaven's Gate y llevaban décadas esperando ser recogidos por una nave que viajaría en la estela del cometa Hale-Bopp. Sus fundadores predicaban exactamente lo que los maestros de las estrellas prometían en el Ampurdán. La diferencia entre Heaven's Gate y Figueres no fue ideológica, fue de grado. Eso es lo que queda en el fondo del iceberg. No un caso español, no una rareza de los años 70, sino un patrón que se repite con precisión perturbadora en todas las culturas, en todos los idiomas, en todos los niveles educativos. La necesidad que explotaron los maestros de las estrellas no era una debilidad de 12 vecinos de Figueres,
era una constante de la especie. Hay un detalle de este caso que no puedo dejar de pensar. Ya lo rozamos antes. El ama de casa que regaló toda su ropa, sus cubiertos, las fotografías de sus padres, con total calma, días antes de la fecha señalada para el viaje. No lloraba, no dudaba. Según los testimonios recogidos en la prensa de la época, tenía la serenidad de alguien que ha resuelto una ecuación muy larga y complicada. El psicólogo Robert J. Lifton pasó años estudiando supervivientes de lavados de cerebro en la China de Mao y escribió, en 1961, que el atractivo real de los sistemas de creencia totalitaria no es su contenido, es su estructura. Un mundo donde todo encaja, donde el azar desaparece, donde perteneces a los que ya saben lo que los demás todavía no han visto. En la España de 1973, con Franco agonizando, los periódicos censurados y el futuro literalmente sin contornos visibles, esa estructura no era una trampa, era el lujo más escaso del mercado. Si todo eso es cierto, la pregunta que queda no es si los maestros de las estrellas existían. La pregunta es, ¿qué marco de sentido habitamos nosotros para que la incertidumbre de existir no nos paralice cada mañana? No te digo que sea lo mismo, te digo que la función es idéntica. No sabemos qué fue de ellos. De los vecinos de Figueras, que vendieron sus casas, que esperaron en un campo y vieron amanecer sin que nadie llegara. No hay rastro documental posterior verificable. Algunos regresaron, según testimonios dispersos, a una vida que ya no les pertenecía del mismo modo, como quien vuelve a una habitación que alguien reorganizó en su ausencia. Si quedan supervivientes hoy, tienen más de 70 años. Si recuerdan aquella noche, lo hacen en privado. Ese silencio es, en sí mismo, la respuesta más honesta que este caso puede ofrecer. En algún lugar de los archivos del Ejército del Aire Español, entre los expedientes desclasificados que registran los avistamientos sobre los cielos de Cataluña durante los años 70, hay páginas con sellos militares que describen objetos no identificados, firmadas por personas con nombre y apellidos que pusieron en juego su credibilidad al escribirlas. Esos documentos son reales, están accesibles y no explican nada. El universo no respondió aquella noche en el campo. El universo nunca responde. Lo que me quedo, después de todo lo que hemos descendido juntos, es una pregunta sin fondo visible. 12 personas miraron ese silencio y decidieron llenarlo con algo que les devolviera la sensación de que existir tiene una dirección, un destinatario, un propósito más grande que ellas mismas. No sé si eso les hace distintos de nosotros. No sé si la diferencia entre ellos y cualquiera que esté escuchando esto ahora mismo es de naturaleza o simplemente de temperatura. De cuánto frío hace en el momento exacto en que alguien te ofrece un lugar donde entrar. Eso es todo lo que queda. No una respuesta. La forma exacta del silencio donde debería haber una. Gracias de verdad por llegar hasta aquí. Eso significa mucho para este canal. Si el video te hizo pensar, regálanos un like y suscríbete para no perderte los próximos casos. Y únete a nuestro Telegram, donde anunciamos los videos antes que nadie.